Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Hoy vamos a continuar hablando sobre el medio ambiente. Para ser más precisos, vamos a hablar de las turberas, qué son y cuál es su importancia para los ecosistemas. Los invitados de hoy son todos unos expertos en el tema y nos introducirán a este maravilloso y desconocido mundo de las turberas. Después de esta introducción, empecemos el debate. El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. David Santiago Rocha Cárdenas, ecólogo con experiencia en el monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña, estimación de emisiones de metano de humedales y el diseño de políticas públicas para la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. David ha trabajado para la Universidad Javeriana como consultor y docente de cátedra para Ecopetrol y como consultor de apoyo en la consolidación de sus estrategias de descarbonización a través de las soluciones naturales del clima para el DNP, como el asesor técnico científico en la consolidación del COMPES para la gestión integral de los páramos, y fue elegido por el Global Landscape Forum como Restoration Steward. Actualmente se desempeña como investigador del SENA y consultor del Ministerio de Ambiente. Bienvenido, David, qué bueno tenerte de vuelta. Y muchas gracias por permitirnos estar acá de nuevo y en estas charlas tan interesantes. También tenemos a Ángela Lafuente, que es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Conservación de los Recursos Naturales, la mayor parte de la formación académica realizada en España, con estancia de investigación en Australia, Estados Unidos y Alemania. Ha trabajado durante más de 10 años en intercambio de gases suelo-atmósfera y microorganismos asociados a estos. Durante el doctorado, se centró en comprender el efecto del cambio global en flujos de gases de efecto invernadero y microorganismos relacionados con los ciclos del C y el N en ecosistemas áridos. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad Tecnológica de Michigan y trabaja con Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program para evaluar el almacenamiento de carbono en turberas amazónicas en Perú y en turberas de páramo de Colombia para comprender cómo los distintos usos del suelo y la vegetación afectan a los flujos de metano en estas áreas. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Y ahora quiero empezar, de hecho, contigo, Ángela. Quiero empezar preguntando para que todos nuestros oyentes se contextualicen y entiendan como desde la parte conceptual, ¿qué son las turberas? Pues las turberas son un tipo de humedal. Se caracterizan por presentar suelos orgánicos y estar saturados de agua. Estas condiciones hidrológicas hacen que la materia orgánica se descomponga muy despacio y permite que ésta se acumule formando lo que se llama turba, que no es más que esta materia orgánica a medio descomponer. Estos tipos de ecosistemas son muy importantes y cumplen valiosas funciones ambientales, como pueden ser la conservación de especies vegetales y animales, son fuentes de biodiversidad y además tienen un papel muy importante en los ciclos del carbono y del nitrógeno. Son ecosistemas que cuando están bien conservados son principalmente sumideros de carbono y ayudan a la regulación de los ciclos hidrológicos, o sea, es decir, son reguladores de las fuentes de agua, así que son muy importantes para comunidades locales en el aporte del agua. ¿Y dónde los podemos encontrar? Ya en la presentación vi que hay en Perú y en Colombia, pero ¿quedan dónde más? ¿En otras partes del mundo o solo es de América Latina? Se pueden encontrar, se encuentran en todos los continentes. Hay distintos tipos. Están las turberas boreales, que están pues, en el hemisferio norte. También se pueden encontrar en la Antártida.
Se encuentran las turberas tropicales en la región tropical y se encuentran en Sudamérica. Hay turberas muy grandes en el Congo, en Indonesia, y también encontramos turberas de alta montaña que se encuentran por encima, bueno, dependiendo, en Colombia, en los Andes de Colombia y en Ecuador, se encuentran por encima de los 4.000 metros en el páramo, pero también se encuentran en montañas en Colorado, en el Pirineo en España, en los Alpes, se pueden encontrar en Alemania, se encuentran en todos los continentes. Solamente es muy importante el tener estos suelos saturados de agua y la vegetación característica que permita esa acumulación de la materia orgánica. Muy bien, entonces David, concentrémonos un poco más en por qué hablar de turberas, qué retos están enfrentando, qué problemáticas están pasando en Colombia, en la región, en el mundo. Bueno, iniciar por un dato muy interesante, y es que las turberas, a pesar de que ocupan el 3% del área del planeta, tienen 3 veces mayor contenido de carbono que todos los bosques que tenemos en pie en el mundo. Entonces son unos ecosistemas claves en la mitigación del cambio climático. Nosotros en Colombia dependemos del agua que es provista por los páramos, y en los páramos estas turberas juegan un papel muy importante en la regulación del ciclo hídrico, Martín. Sucede que actualmente en Colombia no tenemos una definición legislativa sobre qué es una turbera. Si no tenemos un ecosistema definido, es como si no existiera, lo que está llevando a que estos ecosistemas que son tan claves sean fuertemente degradados por la ampliación de la frontera agrícola, por la ganadería, ciertas prácticas que están llevando a que pierdan como esa capacidad de brindar los servicios ecosistémicos. Entonces, lo que nos acoge acá hoy es a que conozcamos de estos ecosistemas y haciendo un llamado a cómo podemos conservarlos, cómo podemos restaurarlos y promover desde el gobierno políticas que lleven a su conservación, el marco de que son tan claves para nosotros como sociedad. Me quedó sonando eso de que todavía falta una definición clave por parte como del gobierno, de los gobiernos. ¿Qué definición propondrían ustedes de hacer así? ¿La muy técnica, más o menos como la que nos acaba de decir Ángela? ¿O algo diferente o una combinación de ambas? Sí, yo creo que la definición no tiene que ser muy complicada, pero sí tiene que recoger como aspectos clave, que es la hidrología de estos ecosistemas. Es importante que los suelos estén húmedos, es importante la vegetación y además es importante la turba. Si no se acumula turba, no tenemos una turbera. Entonces hay distintas definiciones. Si esta turba tiene que alcanzar al menos 40 centímetros de profundidad para poder considerarse una turbera. Si no tiene que ser una definición complicada, simplemente recoger como el tipo de suelo que tenemos y, y la humedad en estos suelos como aspectos clave en esa definición. Ok, David, ¿algo para complementar? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que Ángela resume justo cómo debe ser definido estos ecosistemas de turberas. Y más allá de la definición, es que acá en Colombia tenemos que hacer un esfuerzo por determinar dónde se encuentran, eh, mapearlas. Si nosotros conocemos dónde se encuentran estos ecosistemas, vamos a poder diseñar políticas públicas mucho mejor adecuadas para el contexto en el cual se encuentran estos ecosistemas. Porque creería yo que las turberas de alta montaña tienen problemáticas muy diferentes a ciertas turberas que encontramos, por ejemplo, en los llanos orientales o turberas que encontramos en el Amazonas. Entonces, estos diferentes contextos demandan diferentes acciones para solucionar problemáticas que nos lleven a que los podamos conservar y luego también a que los restauremos. Existen ecosistemas, estas turberas acá en Colombia que las hemos degradado y que tienen representan un gran potencial de mitigación climática a partir de la restauración. Ahí también mencionaba que las problemáticas son diferentes dependiendo del contexto, de la zona donde esté ubicada. ¿Cuáles serían esas de pronto problemáticas en común que pueden tener? Y dependiendo de la zona, ¿cuáles son también esas problemáticas que afectan a cada una?
Sí, yo creo que ahí David ha mencionado algo muy importante y es el mapear estas turberas. Es muy difícil conservar o preocuparnos o ser conscientes de la importancia si no sabemos que existen. Entonces, la carencia de una definición que nos permita saber, esto es una turbera, junto con no existen mapas, es como, vale, ok, me has convencido, las turberas son súper importantes, hay que conservarlas. ¿Dónde? ¿Dónde las encuentro? ¿No? Esto es muy importante. Entonces, para mí son como los pasos principales, saber qué es una turbera y saber dónde las encuentro. Y luego, pues, el uso del territorio, el aumento de la ganadería, el aumento de la agricultura, es una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos o a las que me enfrento en mi trabajo, es la restauración de sitios de turberas que han sido drenadas, es decir, se han creado zanjas en el terreno para drenarlas, para extraer el agua de esos sitios y poder cultivar papa o poder cultivar cebollas, zanahorias, arroz, o para permitir el paso del ganado. Eso es uno de los problemas que nos encontramos, el sustituir, el decir, estos ecosistemas son altos en carbono por toda esa materia que tienen almacenada, pero que en el momento en el que cambio la dinámica del ecosistema, dejan de acumular ese carbono. Son Ok. productivas durante unos años. Ese es también algo, moviéndonos fuera de Colombia, es algo que cuando empecé a trabajar en turberas en Finlandia, era algo que se había hecho, drenar estas turberas para plantar árboles para la producción de madera. Y al poco tiempo se daban cuenta de, sí, bueno, pero es que aquí no crecen los árboles, no tienen, les falta el fósforo, les falta el nitrógeno que necesitamos. Entonces, se ha drenado, hemos destruido ese ecosistema y luego no es rentable para la producción de madera. Ok, bien interesante eso. David, ¿algún para complementarle? No, yo quisiera también decir que un problema que podrían tener todas las turberas, tanto a nivel mundial como Colombia, es el nivel de educación. O sea, que no tenemos cierta educación, la sociedad no conoce no conoce la importancia de estos ecosistemas, porque realmente lo que me atrevería a decir que lo que afecta a las turberas nos puede afectar a todos, porque al convertir estos grandes reservorios de carbono de ser un sumidero, o sea, que ha capturado este gas que nos está causando el calentamiento global y pasar a que sea una fuente, puede agravar mucho más el problema del cambio climático y que justamente algunos mapas, por ejemplo, de emisiones de metano a nivel mundial que se hacen, muestran que algunas turberas como las del Congo que decía Ángela, están teniendo unas emisiones de metano que están agravando este problema del cambio climático. Entonces, si los seres humanos o la sociedad conociéramos la importancia que tiene en la regulación hídrica, porque nosotros dependemos directamente del agua. Acá en Colombia son más de 20 millones que dependen del agua de los ecosistemas de páramo, donde están estas turberas que están siendo fuertemente degradadas. Entonces, si nosotros conociéramos sobre las turberas, si el gobierno hiciera un programa donde llevara la educación a partir no solamente de turberas, de todos los ecosistemas en el mundo, yo creo que la gente llegaría más a conservarlos y a querer restaurarlos para nuestro futuro. Hagamos como un pequeño como ejercicio. Estaba pensando, tratemos de hacer una política pública entonces. Bueno, una parte de la política pública que son esos documentos COMPES. Entonces, digamos que ya tenemos definido la turbera, ya tenemos que necesita ser como mapeadas, ubicadas bien, y ahora pasémonos como a estos puntos de las acciones. Entonces, una parte muy importante, la educación. ¿Cómo ustedes creerían que esa educación, pues que esos programas de educación se podrían hacer? Porque pues yo estaba pensando en estos momentos empezar por los colegios. Por ejemplo, en mi época, no sé cómo será ahora, bueno, cuando había clases de ciencias de biología, pues se concentraba mucho en la composición de la planta, los beneficios que traía, y se quedaba ahí, como que no avanzábamos mucho más de conocer realmente los tipos, todo lo que existe detrás de esto, sino nos quedábamos solo en la parte como interna de la planta, que es muy importante. Pero ¿qué programas, qué estrategias pensarían ustedes que puede ayudar en la parte de educación para que tanto jóvenes como adultos empiecen a conocer en general de ecosistemas y en particular también de turberas?
¿Qué estrategias implementarían ustedes? Ángela, ¿se te ocurre algo? Y como bien has dicho, creo que comenzar la educación desde etapas súper tempranas, ¿no? El explicar los tipos de ecosistemas que existen. Colombia es un país súper diverso, existen todos los tipos de ecosistemas. Entonces, dar a conocer desde la infancia, pero al mismo tiempo trabajar con las comunidades, con comunidades locales en las distintas regiones donde se encuentran estas turberas. Yo hago trabajo de campo en Colombia, yendo a distintos sitios y que se ha hablado con comunidades allá que no eran conscientes esto es una turbera y esto porque es importante, pero tienen interés. Desde la Universidad Javeriana se hacen un montón de trabajos turberas, hay un laboratorio súper importante y súper puntero allá con el profesor Juan Benavides. Hacen un montón de trabajo y hacen un súper esfuerzo de hablar con las distintas comunidades y de transmitir la importancia. Y desde mi punto de vista, ese diálogo y el explicar qué son, por qué son importantes a esas comunidades, no solamente a los niños, sino a los dueños de los predios, que les dices, no, quiero hacer investigación acá por esto, este es el ecosistema, queremos conservarlo. Creo que eso es fundamental para ayudar en el trabajo de conservación de estos ecosistemas. Totalmente de acuerdo con Ángela. Yo diría que tenemos que iniciar por las personas que están acá cerca a las turberas, o sea, las personas que las tienen en sus territorios, que las tienen en sus fincas, que las tienen en sus áreas, justo como está haciendo la Universidad Javeriana y el Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático, que se encuentran desarrollando ciertos proyectos y ellos hacen un trabajo de realmente de inmersión con la comunidad, que la comunidad se apropie de todos estos procesos y no sea un actor aparte o un actor diferente más allá de simplemente son las personas que nos autorizan a estudiar acá, sino que están inmersas dentro del trabajo de campo. Y eso lleva a que la gente sea mucho más consciente. Bajo el programa de Restoration Stewards del Global Landscape Forum, yo logré conseguir 5.000 euros para ejecutar un proyecto de restauración precisamente de turberas de alta montaña y actualmente en el páramo El Almorzadero, junto con una comunidad que tiene una reserva que se llama la Reserva Mararay, en el municipio del Cerrito Santander, estamos haciendo un aislamiento de turberas de alta montaña. Precisamente son unas turberas donde nace un río que se llama el río Ratón y este río alimenta el acueducto de varios municipios de una de las zonas más secas del país, que es Santander y Norte de Santander. Y es la comunidad la que está dirigiendo el proceso. Entonces, si tenemos más comunidades apropiadas, vamos a lograr realmente la conservación de los ecosistemas. Bueno, sigamos con la construcción de nuestra política pública. Entonces, ya tenemos definición, digamos que necesita un mapeo, tenemos esta parte de educación. ¿Qué otra cosa le agregarían ustedes a esta política pública que sea necesaria para seguir con la conservación y protección de las turberas? Yo me atrevería a decir Ujú. la restauración. Me Ok. atrevería a decir que el siguiente componente es restauración, pero la restauración tiene que estar basada en la ciencia, en los métodos científicos, en el contexto de la turbera, en el tipo de tensionante que está causando que este ecosistema esté perdiendo la posibilidad de prestar los servicios ecosistémicos y que se afecte él, más allá de verlo como simplemente una fuente de servicios para el ser humano. Entonces creería que esta tercer punto de la política pública de las turberas en Colombia tiene que estar relacionado a su restauración y también al diseño de programas que lleven a que las comunidades, los dueños de las fincas, se puedan beneficiar económicamente de esta restauración, que sea algo atractivo para ellos. Realmente llevemos a la conservación de los ecosistemas. Solamente sería a través de algo que genere ganancias, pensaría yo. Pero no sé, Ángela, ¿tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Andaba pensando ahí justamente en eso, la restauración es como el siguiente paso. De una vez sabemos que son importantes, toda la presión que han sufrido y la destrucción de algunos de estos ecosistemas. Vale, ahora que ya sabemos que son importantes, que sabemos dónde están y que la comunidad las valora, hay que recuperar los bienes y servicios que proporcionan estos sistemas. Entonces, ahora lo que mencionaba ahí también como la parte económica, ¿alguien cómo podría
vivir de esto, preservándolas sin dañar el medio ambiente, pero aún así teniendo su sustento de vida a partir de las turberas. ¿Cómo funcionaría esto? Para mí es, como he mencionado al principio, las turberas juegan un papel súper importante en los ciclos del carbono y del nitrógeno, principalmente. Las turberas son sumideros de carbono, almacenan todo este carbono. Esta vegetación que al crecer absorbe carbono de la atmósfera y que luego, debido a las condiciones de encharcamiento de los suelos, esa materia orgánica tarda mucho en descomponerse. Ese carbono que bien ha dicho David al principio, la presentación de las turberas solamente son el 3% de la superficie terrestre, pero almacenan el doble de todos los bosques del planeta. Todo ese carbono que está en el suelo, ahí es donde está la importancia, donde es importante en el momento en el que esos ecosistemas se drenan, los suelos se secan. La ausencia de este agua permite la entrada de oxígeno en el suelo y permite la descomposición de la materia orgánica. Y no quiero volverme muy técnica porque realmente trabajo en esto y es lo que me apasiona, pero en el momento en el que esas turberas han sido drenadas y ya no están cumpliendo su función ecosistema, empiezan a liberar todo ese CO2, dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que está en boca de todo el mundo, el cambio climático, el CO2. En el momento en que las turberas dejan de ser turberas, ese CO2 está siendo emitido. Entonces, no, es súper importante conservarlas y que ese CO2, ese carbono, se quede en el suelo. Y ahí es donde se puede hablar de bonos de carbono. David, también, no sé, nos quieres contar de pronto ya yéndonos a que, pues ya nos contaste programas que están haciendo universidades y diferentes instituciones como el proyecto que tú tienes, y de pronto por parte del gobierno, por parte de los gobiernos, ¿qué estaban haciendo o en este preciso gobierno si está haciendo algo para trabajar frente a este tema? Bueno, existen algunas iniciativas a nivel global Sí. alrededor de la conservación y restauración de turberas. También, por ejemplo, algunos organismos de cooperación internacional han invertido acá en Colombia en la restauración de turberas, en la generación de programas de pagos por servicios ambientales y bonos de carbono. Un programa llamado Páramos y Bosques de USAID. Este programa estuvo restaurando turberas hacia el Tolima, hacia el Cauca, que es un esfuerzo muy interesante que se ha hecho. Yo realmente no he visto alguna acción que esté tomando el gobierno en la actualidad, porque es que, Martín, partimos de este problema de que no las tenemos definidas. O sea, si no las tenemos definidas, no las vamos a tener en el radar, para nada, para nada. Entonces, el primer paso es que invitar a un senador que nos ayude a hacer un proyecto de ley para que le demos una definición desde el ámbito jurídico a los ecosistemas de turberas acá en Colombia, y la hacemos con la academia y con un montón de personas que están estudiando, que tienen mucha experiencia y que conocen las turberas en Colombia, porque muchas personas han hecho investigación acá en turberas en Colombia y son unos esfuerzos que también llevan a que conservemos mucho más el ecosistema y bueno, que nosotros aprendamos a apreciar todos estos servicios ecosistémicos que nos prestan. Ángela, ¿algo para complementarle? No, reforzar la idea de la importancia de saber cuáles son los ecosistemas, dónde están y hacer esa investigación para poder crear un proyecto de ley que ayude a proteger los sistemas. Entonces, se Sí. están haciendo esfuerzos. Sí. Estados Unidos está colaborando con la Javeriana y el IDEAM y Páramos y Bosques han hecho esfuerzos para mapear y esfuerzos de restauración. Se está haciendo un esfuerzo. Desde la ciencia se reconoce la importancia de estos ecosistemas y se está trabajando en ellos, pero falta como un paso por encima a nivel nacional que reconozca la importancia. Falta un COMPES, falta hacer un COMPES de turberas, ¿o no? Aquí lo estamos Porque creando, sí. realmente lo que necesitamos acá es una gestión integral, Martín, del ecosistema de turbera. Porque sí, se han hecho diferentes esfuerzos, pero los esfuerzos están muy esparcidos. Entonces tenemos que hacer esos esfuerzos conjuntos para que realmente lleguemos a la conservación de unas turberas. Yo, Martín, hace poco estuve recorriendo el Nevado del Tolima, la ruta hacia el Nevado del Tolima, y yo me quedé impresionado de turberas de hectáreas gigantes, gigantes, pero con ganado por todas partes. Y es simple desconocimiento, y casi dentro del Parque Nacional, los nevados. Entonces, si no las conocemos,
si no sabemos que eso es una turbera y que realmente puede afectar el cambio climático y ayudarnos a mitigar o agravar el problema, pues no vamos a poder conservarlas bien. Entonces toca hacer algo integral, que las llegue a su conservación y restauración. Bien, y entonces, pues para ver, no sé, entonces para estas elecciones regionales, ¿hay algún candidato que esté, pues me imagino que sí tienen en su programa la parte de como de cuidado del medio ambiente, pero entonces me imagino que tal vez no tienen enfocado el tema de las turberas en sus programas? Me atrevería a decir que no, me atrevería a decir que no. Ok, bueno, importante para tener en cuenta entonces. Algo más, quedémonos con este ejercicio de la política pública, algo más que quisieran agregarle. Obviamente hay muchas cosas y hay que tratar cada tema, profundizarlo mucho más, pero hay algo más que se les ocurra que puedan agregar a esa política pública que se pueda implementar. Yo diría que garantizar fondos para ejecutar los programas. Si no tenemos fondos, pues no vamos a poder ejecutarlos. Entonces, requerimos fondos y una muy buena estrategia para conseguir fondos son los mercados de bonos de carbono, que ya tienen metodologías para incluir a las turberas en estos esquemas de generación de bonos y intercambio de bonos de carbono. Creería que ese sería el paso adicional. No sé, Ángela, tú desde el aspecto científico, ¿qué consideras que podría hacer falta para acá en Colombia en las turberas? Creo que podemos hacer un esfuerzo más grande en divulgación. Creo que poco a poco la divulgación está entrando en la academia y los académicos estamos siendo más conscientes de la importancia que la divulgación tiene, pero creo que muchas veces nos centramos. A mí me cuesta cuando trabajo con los microorganismos, con los flujos de carbono, entonces ponerme a hablar de óxido nitroso y ponerme a hablar de dióxido de carbono, de metano y de los microorganismos asociados en todos estos ciclos y de la hidrología y del tipo de suelo que tengo. Necesito como dar un paso atrás y decir, vale, no necesito que la gente de a pie entienda de lo que estoy hablando y necesito que entiendan que esto es importante. Entonces, Exacto. hacer más esfuerzo de divulgación. Creo que desde la academia deberíamos ser más conscientes de ello. Qué pena, Martín, pero quería terminar la idea, Ángela, diciendo que traducir Sí. el conocimiento a un lenguaje del común. Sí. Esa me gusta. Ahora tengo una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Si quieren responderla bien, si no, no. Quiero saber ustedes cómo se apasionaron por este tema. ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió para que ustedes decidieran estudiar, pues hacer todos los estudios, por ejemplo, que Ángela ha hecho de este tema, o meterse del otro lado como lo hace David? ¿Qué los apasionó para meterse en este tema tan importante y tan desconocido para muchas personas? Cerrar Yo aquí. sí quisiera responder esta pregunta y para mí fue la carrera de ecología en la Universidad Javeriana donde tuve la oportunidad de hacer parte del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático. El profesor Juan Carlos Benavides fue el que me introdujo a los ecosistemas de alta montaña y a lo largo del tiempo y en los proyectos que fui desempeñándome en el laboratorio, tuve la oportunidad de conocer estos ecosistemas de turberas. Entonces, fue más gracias al profesor Juan Carlos que llegué a los ecosistemas de turberas y de ir conociendo toda su funcionalidad y todos estos papeles importantes que tienen me empecé a apasionar por su conservación y por su restauración y por conocerlos, por saber dónde están y bueno, y ver qué podemos hacer para que acá en Colombia las cuidemos porque las necesitamos. Sí, yo diría que acabé en Turberas por casualidad. Tenía muy claro que me interesa la ecología. Yo quería estudiar genética, desde biología, pero especializarme en genética microbiana. Y cuando empecé a estudiar ecología fue como, ah, no, lo que realmente me interesa es como más los sistemas ambientales y conocer por qué funcionan así los ecosistemas. Entonces, como los microorganismos, pero en un contexto ecosistémico, cuál es su papel en el ecosistema. Y empecé a estudiar el cambio climático y luego tuve la suerte de poder trabajar en Finlandia en un proyecto de cómo el cambio climático impacta a las turberas. Y ahí es donde conocí las turberas, me empezaron a Mm, interesar. Luego durante el doctorado cambié de ecosistema totalmente y ahora ok. de postdoc volví a las turberas y la importancia que tiene en el carbono. Ahora vámonos con las conclusiones. Ángela, cuéntanos qué conclusiones sacas de nuestra conversación. Repetir de nuevo que son ecosistemas súper importantes como
puntos de biodiversidad, puntos de agua y almacenamiento de carbono de estos sistemas. Entonces, informarse, ver qué turberas les quedan cerca, ver si pueden averiguar si se encuentran cerca de alguna turbera, conocer más estos ecosistemas. David. Uno, no, que estos ecosistemas son muy claves para los colombianos, para todas las personas, que debemos conocer más de ellos, que el gobierno debe conservarlos, debe restaurarlos, debe identificarlos, mapearlos, y que al fin y al cabo, pues, si los conocemos, si sabemos dónde están, realmente vamos a poder conservarlos. Y que nosotros como colombianos y todos deberíamos interesarnos por la turbera, porque, por ejemplo, ciudades como Bogotá, mucha del agua que es regulada en el páramo en algún punto pasó por una turbera o alguna parte del agua que están tomando Bogotá viene de una turbera de alta montaña. ¿Sí? Así importantes son. Entonces, imagínate cuántas ciudades o pueblos en Colombia dependen del agua de los páramos y a la vez del agua que es regulada por las turberas. Entonces, a que indaguemos más los colombianos, aprendamos de este ecosistema tan único y tan hermoso. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Ángela. Y ahora nos vamos con nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Ahora para nuestras recomendaciones. David, ya que has hecho esto antes, ¿qué recomendaciones tienes para nuestro público? No, yo le recomendaría al público buscar en YouTube unos documentales muy buenos que ha hecho DW sobre ecosistemas de turberas. Pueden buscar DW turberas y ahí les van a salir un montón de opciones muy interesantes que le permiten a uno entrar en contexto sobre estos ecosistemas tan importantes. Y Ángela, ¿qué recomendación nos tienes? Pues iba a recomendar un libro que ya leí hace mucho tiempo, pero que lo recuerdo con mucho cariño. Un libro bonito y sobre biología. Se titula Mi familia y otros animales, de Gerald Turrell. Y es un libro, es un relato autobibliográfico de la infancia de este autor. Y la forma en la que cuenta me pareció muy bonito, muy tierno y divertido al mismo tiempo. No es nuevo, pero interesante. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea siendo invitados o sugiriendo temas, me pueden encontrar por LinkedIn y también nos pueden encontrar por Instagram como Voces Globales. Nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.